¿Listos, jóvenes? Estamos haciendo una prueba de audio previo a la conferencia que se realiza aquí en el Chacalódromo, área de entrevistas informales de la Coordinación General de Comunicación Social. Habla con ustedes Bueno. el diputado José Narro. 246-810, ¿nos dices, Paquito, cuando empiece? 246-810-1214, 16, 18, 20, 22, 24. ¿Listo? Adelante, senador. Muy buenas tardes. Queremos saludar a los medios de comunicación que hoy nos hacen el honor de acompañarnos. Y bueno, pues agradecerle a todos, muchas caras conocidas, a nuestros excompañeros aquí del Senado, trabajadores, administrativos, el canal del Congreso. Agradecerles hoy que estén aquí con nosotros en esta conferencia de prensa. Soy el diputado José Narro Céspedes, ex senador de la República y aparte dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Estamos aquí hoy como militantes de Morena y como diputado federal. Estamos aquí como mexicanas y mexicanos para manifestar nuestro total respaldo a la presidenta de México y hacer un llamado a todas y a todos los participantes de nuestro movimiento y a nuestros aliados a no dejarla sola ante los ataques del abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, ni ante la embestida de la comentocracia, quienes buscan audiencia politizando la justicia y haciéndola contenido para los medios de comunicación sin escrúpulos. Alcemos la voz para respaldar a nuestra presidenta, pues ella no tiene por qué enfrascarse en conflictos que pueden ser asumidos por los liderazgos de Morena y aliados, por las y los legisladores, por las personas miembros del gabinete con facultades para hacerlo y por los millones de mexicanas y mexicanos que la respaldamos. Había que recordar que el TMEC fue firmado por Donald Trump y en aquel momento por Andrés Manuel López Obrador. O sea, Donald Trump se comprometió con el TMEC. Por eso, en forma totalmente ilegal, rompiendo todos los protocolos de entendimiento y de diálogo y todo el marco legal que se construyó como parte de este acuerdo comercial, hoy plantean aranceles del 30%, totalmente ilegales y fuera del TMEC. Hoy graban sin ningún recato el tema del tomate, 19%. Hoy cierran la frontera al ganado mexicano por un animal, por un animal vacuno que fue encontrado en Izhuatlán, Veracruz, con gusano barrendador, que está a más de 1000 kilómetros de la frontera. Hoy tratan a nuestros migrantes violentando sus derechos humanos con violencia, en forma discriminatoria y con xenofobia. Hoy vemos también que hasta la Cámara de Comercio de Estados Unidos demanda a México para que le paguen a los empresarios norteamericanos por las deudas con Pemex. No somos sus achichincles, no somos sus funcionarios, somos un país soberano, un país independiente, un país que ha surgido desde las entrañas de los siglos y de la tierra. Por eso hoy, como diputado federal y como dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, manifiesto nuestro apoyo y nuestra confianza en el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta de la República, nuestra gran presidenta de la República, que como nunca,
que tiene un gran liderazgo internacional y es la presidenta que más liderazgo, que más apoyo tiene en su país, una gran presidenta con mucho respaldo nacional e internacional. Hoy expresamos aquí nuestro apoyo a la presidenta. Por otra parte, queremos pronunciarnos con firmeza ante los recientes acontecimientos que han afectado a nuestros compañeros del campo y del norte del país por la presencia del gusano barrenador en Veracruz, como les decíamos. Así, la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos ordenó el cierre unilateral e inmediato de los puertos fronterizos del sur para el comercio del ganado bovino, bisontes y equinos procedentes de México, en respuesta a la detección de un nuevo caso de gusano barrenador en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, como les habíamos comentado. Este cierre en la frontera por un caso aislado en Veracruz no tiene justificación técnica, ya que fue atendido de inmediato por las autoridades sanitarias aquí en nuestro país. Aún así, se golpea a nuestros ganaderos, generando pérdidas millonarias y obligándolos a comercializar a bajos precios. Este no es un problema sanitario, toda vez que México ha actuado conforme a protocolos científicos y sanitarios para contener la plaga. No hay razones para cerrar la frontera por un solo caso ubicado a 1,126 kilómetros de la frontera que ha hecho el gobierno de Trump. Esta acción, igual que la política migratoria atentatoria a los derechos humanos, el incremento de los aranceles en el tomate y los demás anunciados por todo el mundo, busca convencer a su electorado de que con la guerra comercial emprendida por el presidente de los Estados Unidos garantizará el crecimiento del país del norte, cosa no cada vez más contraria, porque lo que hemos visto es que la economía norteamericana hoy sufre una de sus mayores tasas de inflación en su historia, mayores tasas de desempleo e inicio de un proceso de recesión en su economía. Los recursos que Donald Trump está acumulando, una buena parte se están destinando a la guerra. Hay que recordar que le planteó a la OTAN, a todos los países de la OTAN, que aportaran el 5% para el tema de la guerra, para el tema de las armas. Por eso nosotros no creemos en la guerra, creemos en el desarrollo del mundo, en el desarrollo de los diferentes países, en donde se cumplan los derechos humanos de la humanidad y de la gente, y que la gente salga, los millones de habitantes del mundo que se encuentran en la pobreza, salgan de la pobreza. Por eso rechazamos su uso como chantaje. México no debe ceder ante intereses que buscan debilitar nuestra soberanía productiva. Debemos de confiar en las estrategias de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y mantener la cabeza fría y seguir dando la lucha para respaldar a nuestras hermanas y hermanos migrantes. No podemos permitir que se criminalice a quien migra, pues se crea un estado de terror, de violencia y de xenofobia. Ya vimos que en días pasados, ante las redadas en California, un mexicano falleció, murió, fruto de esa violencia salvaje, de ese capitalismo salvaje que ya lo vivimos hace muchos años y que hoy parece que regresan a gobernar con esas estrategias en los Estados Unidos. Fruto de esas redadas y de esa violencia contra los migrantes, hubo un mexicano que murió por los golpes y por los ataques de las fuerzas de los Estados Unidos, sobre todo del famoso ICE. Hoy tenemos otro mexicano en Miami herido por un balazo, porque se genera en Estados Unidos una situación de xenofobia hacia los migrantes. Y entonces
3 mexicanos fueron atacados y uno de ellos se le perforó los intestinos, le afectó el riñón, el páncreas y una parte del hígado. Hoy está en Miami buscando restablecer su salud y buscando ser atendido para un trasplante de intestino, que pocos hospitales hacen este tipo de operaciones, pero en Miami hay un hospital que lleva a cabo este tipo de tratamientos. Hoy pedimos su apoyo para que este mexicano, originario de Xilitla, estado de San Luis Potosí, pueda recuperar plenamente su estado de salud y poner un alto a esa actitud de xenofobia, de racismo y de discriminación hacia los migrantes y sobre todo hacia los migrantes mexicanos, a los que exigimos respeto. No es violatorio el derecho humano a migrar, es un derecho humano que todo ser humano tiene en el mundo, de poder migrar y cambiar su lugar de donde nació. México y su gobierno defenderán, como lo ha anunciado nuestra presidenta, a sus ciudadanos donde estén. La defensa de los derechos humanos debe ser activa y trascendental. La política contra los migrantes daña a las familias de quienes están en situación de tránsito y el tejido social allá y aquí, pero también daña las economías de los dos países, porque esos mexicanos son los que han levantado y han construido la prosperidad de los Estados Unidos sobre las espaldas de los migrantes y una parte importante de los migrantes mexicanos. La política de expulsión y discriminación del gobierno de los Estados Unidos no es la misma de las y de los ciudadanos norteamericanos, quienes por miles se han manifestado a favor de la protección de los migrantes, quienes por miles han expresado el respeto de los derechos humanos de los migrantes que viven en los Estados Unidos. Las detenciones muchas veces detienen a mexicanos que tienen sus papeles, que están legalmente en los Estados Unidos y verdaderamente no les interesa, y con todo y papeles los llevan y los detienen y los meten a las cárceles de Estados Unidos. Una prisión como la que se construyó en Florida, en los pantanos de Florida, es atentatoria de los derechos humanos contra los derechos humanos de las personas que llevan a ese centro de reclusión. Están como los nazis con los crematorios. Hoy no podemos regresar al salvajismo. Hoy no podemos regresar al atropello y a la violación de los derechos humanos de los migrantes, de los mexicanos y de todos los migrantes que están en los Estados Unidos. Tenemos que trabajar con ellos, con los norteamericanos, quienes se han expresado por miles a favor de los migrantes en las anteriores movilizaciones. Estando unidos, que con los norteamericanos estamos unidos por la historia, por la economía y por la cultura. Esa unidad con el pueblo de Norteamérica no puede ser lastimada por el chantaje, la violencia y la propaganda de extrema derecha. Por todo ello, la gente del campo mexicano nos movilizaremos el próximo día 11 de agosto. El 8 de agosto se conmemora un aniversario más del nacimiento del caudillo del sur, del principal luchador por el campo durante la Revolución Mexicana, que hizo posible la ley agraria de 1915 y las reformas al artículo constitucional del artículo 27 de la Constitución, en la Constitución de 1917. Por ello, el próximo 11 de agosto, en conmemoración del nacimiento de Zapata, vamos a demostrar con orgullo nuestro apoyo irrestricto a nuestra soberanía nacional, a exigir el respeto a la soberanía de México y nuestro apoyo permanente y con todo a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para decirle que cuenta con nosotras y con nosotros. Saldremos a caminar
para manifestar nuestro rechazo ante las políticas migratorias, ante las políticas arancelarias y de cierre de la frontera de los productos agropecuarios mexicanos por parte de los Estados Unidos. Caminaremos en los campos, en las carreteras, en las calles de esta ciudad para expresar nuestro respaldo total a nuestra presidenta y para exigir respeto a la soberanía nacional, a la soberanía de nuestro país, un país independiente y soberano, un país que es a los mexicanos a los que nos corresponde decidir qué es lo que sucede, qué es lo que hacemos con este país que es nuestro México. ¡Que viva México! ¡Viva! Vamos a celebrar el nacimiento del líder agrario, de la revolución, del líder agrario de la cuarta transformación, del líder agrario de este segundo piso de la cuarta transformación. ¡Que viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Que viva Emiliano Zapata! ¡Viva! Muchas gracias. Buenas tardes, diputado. Solamente para precisar si estas expresiones, vamos a decir, de respaldo a la presidenta se acompañarían también con exhortos o puntos de acuerdo, llamados, en fin, a las dependencias correspondientes precisamente para la defensa de las y los migrantes. Vamos a convocar a todos los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones sociales, del campo, indígenas, de trabajadores, de maestros, de profesionistas, de jóvenes, de adultos mayores, que estemos dispuestos a salir a la calle a defender la soberanía de nuestro país ante los embates que se han tenido, para decirle a nuestra presidenta que no está sola, que cuenta con nuestro respaldo, que cuenta con el apoyo del pueblo de México. Ya todo, diputado. Muchas Muy gracias. amable. Gracias.